Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Pues que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que esa es una de las cosas que da el oficio que tenemos, de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. Lucía, buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista y platicar con este programa de la multiplataforma de Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Si me lo permites, voy a leer la semblanza de tu trabajo para que la gente que nos escucha, ya sea aquí en San Luis Potosí o cuando esto se transmita fuera de San Luis, sepa de quién está con nosotros. Gracias. Lucía es nacida en la Ciudad de México, es una galardonada directora, guionista y productora cuyo trabajo se ha presentado en destacados festivales de todo el mundo como Toronto, Cannes, Berlín, Karlov, Bari y Rotterdam, entre otros. Como directora, sus créditos cinematográficos incluyen Nos vemos papá, una película que estuvo en plataformas en streaming, que es una coproducción México-España, Tamara y la Catrina, y actualmente se encuentra en el proceso de postproducción de su más reciente largometraje, Póstuma, que ya nos platicarás en un momento sobre ella. Todas estas películas en las que también es creadora del argumento y del guión. Codirigió la película, ya me empieza a fallar la aquí casa la luz. Más grande del mundo. Exactamente, una coproducción México-Guatemalteca. Como guionista ha sido 3 veces nominada al premio Ariel aquí en México por Año Bisiesto, que también ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Yo creo que es de los logros más importantes. Hay pocos mexicanos que lo tienen, que lo han logrado. También participó en Las Aparicio, en la película, no en la telenovela, las dos, en la película. Y ganó el Ariel al mejor guión por la multipremiada La Jaula de Oro, que sí es una película que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho sobre ella. En esa película compartió los créditos con Diego Quemada y Gibran Portela, que son 2 también talentosos escritores mexicanos. Es fundadora de la casa productora Madre Cine, que fue la casa productora que le produjo a Ángeles el Nuevo Mixteco, una película ahorita que también es una película ultra galardonada, sí. Y ella fungió como productora en ese proyecto. Ha sido beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores en el 2017, pero nos acaba de compartir una primicia de que le acaban de volver a otorgar este reconocimiento del Sistema Nacional de Creadores. Dura 3 años. 3 años. 3 años, felicidades, Lucía. Muchas gracias. Y algo que para mí es muy importante, ella es socia fundadora de Tinta, Sociedad de Escritores Audiovisuales y Cinematográficos en México, donde actualmente es presidenta por un par de semanas más. Sí. Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme, por tenerme aquí en San Luis. Yo me gustaría la primera pregunta, dado el año tan complicado que vivimos y que hemos enfrentado, la gente que nos dedicamos a esto desde el lado de la escritura, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Qué está pasando para que se haya levantado de esa manera el gremio de escritores de series de televisión norteamericanos y que en muchos países, incluido aquí, se haya replicado el apoyo a esa huelga, que también, por cierto, está ya en plena resolución? En plena resolución, sí. Pues yo siento, como tratando de resumir rápido para la gente que lo entienda, porque luego es como muy elaborado todo este tema de los sindicatos y demás. Así como los streamings se han globalizado y las plataformas se han globalizado, los escritores nos hemos globalizado. Entonces hay una conexión muchísimo mayor entre escritores, por ejemplo, latinoamericanos que trabajamos en distintos lugares, pero también ha habido una conexión como muy importante a nivel unions y guilds y sindicatos y asociaciones. Y hay el International Association of Writers Guild,
que agrupa, ¿no? Aglutina a muchos sindicatos del mundo, entre ellos los dos principales o los más grandes, que son el Writers Guild of America, la sección West y la sección East, ¿no? Entonces, a partir de como el diálogo entre estas agrupaciones y hacia dentro de las agrupaciones, pues se llegó a la conclusión, a nivel mundial hablo yo, de estamos sufriendo todos de lo mismo. O sea, te juro que yo me senté con los de Nueva Zelanda hasta la Ciudad de México, los problemas con las plataformas, con los streamers, ¿no? Son exactamente los mismos, ¿no? La transgresión a los derechos laborales y los derechos autorales de los creadores, quita de los escritores, de los creadores, o sea, directores, actores, escritores, etcétera, ¿no? Incluidos compositores musicales. Sí, son los que están mejor parados, al menos en México. Ya. Son a los que mejor les va, porque el sindicato es muy, muy fuerte, ¿no? El SACAM, sí. Sí. Entonces, pues lo que sucedió es que como, bueno, Hollywood y Estados Unidos son el mercado más representativo en términos de producción audiovisual y cinematográfica, pues por lo mismo tienen las dos unions más fuertes, los guilds más fuertes, y pues pararon la industria, ¿no? Pararon la industria, lograron casi todo lo que querían, y lo que sabemos todos los demás, sobre todo los que estamos más cerca de ellos, es que de alguna manera las cosas que ellos logran repercuten. Uh-huh. Estamos 50 años atrás, no es así como de que nosotros vamos a lograr lo que ellos lograron, ¿no? Nosotros estamos en camino a tener un sindicato fuerte, pues, ¿no? A tener un sindicato nuevo, democrático, fuerte. Entonces, lo que es muy interesante, porque creo que, platicando con gente que estuvo en la huelga del 2007, del Writers Guild of America, y ahorita sienten que esta huelga fue mucho más fuerte, que hay mucha más solidaridad de los escritores, porque del otro lado hay algo mucho más diabólico, ¿no? Que son las plataformas que antes no existían. Y que son las que le estaban dando trabajo a todos, sí, de alguna pero forma. Bueno, tú lo sabes, sí, te dan totalmente. Trabajo. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Sí, exactamente. Sí. Gracias por aclararnos este punto. ¿Qué crees que pasa en México con los escritores? Pues, de cine, de series. Mira, o sea, todavía, como no hay una industria tan fuerte, yo creo que no estamos separados, ¿no? Y de hecho en Tinta, que tú eres miembro también, socio, no miembro, socio, en Tinta, pues estamos todos, ¿no? O sea, están muchos que no escriben cine, muchos que no escribimos mucha televisión, pero bueno, un esfuerzo como Tinta es precisamente empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y Tinta pues está trabajando de la mano, no sé si ya has oído un poquito de Única, que es un sindicato que se está formando y que va a haber ramas, y Tinta, digamos, una parte de la gente de Tinta está trabajando con Única para generar la rama de escritores y escritoras audiovisuales y cinematográficos, para poder trabajar con dientes, ¿no? Porque Tinta es una asociación con muy buena voluntad, pero es una asociación civil. Sí, y que ¿no? platicas. No tiene dientes, exacto, ¿no? Exacto. Podemos educar, podemos formar, podemos hablar, podemos hacer, podemos manifestarnos, como hicimos en junio, sí. Que en esta cosa que se llamó Guionistas por Todas Partes, que se hizo en todo el mundo, y podemos hacer eso, pero lo que no podemos hacer una huelga. Nosotros no estamos, o sea, es una asociación civil que no tiene dientes. Entonces, en Única, pues lo que se está buscando es eso, ¿no? Tener un sindicato de todo, o sea, de toda la industria audiovisual y cinematográfica con sus ramas, y entonces tener una fuerza gremial y colectiva, pues como tienen en Estados Unidos, ¿no? Que es fundamental. Puedo preguntar, ¿es Única tiene que ver con esta tendencia que la Secretaría del Trabajo lanzó a todos los gremios obreros de incluso renovar sus sindicatos? Aquí en San Luis pasó una armadora de coches, voló al sindicato que era obscuro, siniestro y demás, y crearon su nuevo sindicato. Justo. O sea, cuando empezaron ellos a conformarse, Única lo conformaron varios directores y directoras. O sea, de ahí empezó. O sea, cuando estábamos nosotros conformando Tinta, ellos estaban conformando una asociación civil y se fueron por el vámonos directo ya al sindicato, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo. Y bueno, muchos de ellos están en Tinta, ¿no? Muchos de nosotros estamos con ellos. Y que siempre el sindicato de directores de este país fue el más fuerte, el más sólido, porque era el que tenía más gremio mayor. Exactamente. Sí. Pero bueno, lo que es interesantísimo es eso, ¿no?
que es a partir de las reformas de la ley del trabajo, de toda esta idea increíble de rescatar el sindicalismo, pero desde una perspectiva completamente democrática y moderna, ¿no? Entonces está increíble, está bien padre. Yo la verdad es que soy bien franca, yo no estaba metida en esas cosas, pero pues el activismo me llevó al sindicalismo y ahorita entender todo lo que está pasando con esta, pues, no sé, cosa refrescante de un sindicalismo contemporáneo, que podemos realmente luchar por derechos. Yo estoy encantada de ser además, parte de esto. Y que además es muy bonito pensar el gremio al que pertenecemos como obreros de la palabra, ¿no? Somos. Exactamente. Pero además obreros sin ahorita prestaciones, sin nada. Sí, entonces ya pertenecer a un sindicato que funcione como debe funcionar, eso nos da muchas posibilidades. Igual algunos ya somos demasiado grandes de edad, pero ahí vienen otros que tendrán que recibir esos beneficios. Sí, yo se lo he dicho como a muchos de los que estamos ahorita fregándole, ¿no? O sea, nosotros no lo vamos a ver, pero alguien lo tuvo que haber hecho y nos tocó a nosotros y está bien padre. Así es. Sí. Bueno, estamos empezando a platicar sobre los jóvenes, los nuevos. Me gustaría que nos platicaras. Un escritor de cine, ¿cómo se forma? ¿Cómo se crea? Y te lo pregunto porque vamos a cerrar ese arco con Cannes, que estuviste tú, que recibiste Cannes. Entonces, ¿cómo se forma? Sobre todo al ser nosotros un canal universitario, habrá muchos universitarios que nos escuchen en esta universidad y en las universidades donde esto se transmita. ¿Cómo se forma ese escritor? Yo siento que, o sea, a ver, el escritor o la escritora de cine, pues es un escritor, ¿no? O sea, no. Por principio. Tiene que ser alguien que sepa la disciplina del escritor. Que le guste la lengua escrita. Horas nalga aplastado. Entonces, para mí, creo que como escritor tienes que primero, pues, entender de letras, entender del manejo de la palabra escrita. Yo creo que las carreras, por ejemplo, de comunicación, letras hispánicas, literatura, todas esas son una gran base para un escritor de cine o una escritora de cine. Pero a mí sí me parece importantísimo, porque esta es una cosa con la que yo peleo mucho. Yo estoy en contra de los manuales. O sea, a mí todo este manualismo que existe gringo me parece horroroso, ¿no? O sea, el Save the Cat, McKee, Truby, Sitfield, que es más de antes, pero bueno. Todo eso yo estoy en contra, porque me parece que eso enfría el cine, lo vuelve esquemático y funciona para comer palomitas. Para mí, alguien que quiere escribir cine, más que leer eso, tiene que estudiar dramaturgia, ¿no? Totalmente, ¿no? Así meterse, arrancar leyendo a Aristóteles, leer la poética y a partir de ahí entender lo que es la dramaturgia. O sea, el cine y la televisión incluso, pues es dramaturgia, con un lenguaje distinto, porque el teatro es una cosa, el cine es otra cosa y la televisión es otra. Pero al final de cuentas, cuando tú escribes un texto cinematográfico o un script televisivo, tienes que crear a partir del drama, ¿no? Y entonces, para mí, creo que cualquier estudiante de carreras de humanidades que le guste la escritura y que quiera dedicarse a la escritura audiovisual, tiene que entender de drama. O sea, es como de, métete a estudiar arte dramático, métete a estudiar, no necesitas hacer una carrera, pues, ¿no? Para tener también la formación de lo audiovisual, ¿no? Porque además, pues ese es como el truco, ¿no? De escribir guión cinematográfico. Es dramaturgia en lenguaje audiovisual y tienes que entender el lenguaje cinematográfico que tiene sus características. Entonces, para mí es eso. O sea, no creo que... Yo no siento que los escritores de cine seamos como unos especialistas. Somos como un escritor de teatro. O sea, amamos escribir drama. Y no tiene que ser como manuales. Soy muy en contra de los manuales, muy en contra. Y grandes dramaturgos mexicanos. Me viene ahorita a la mente Víctor Hugo Rascón Banda. Claro. Era banquero. Fíjate. Él vivía de trabajar en un banco y la mitad de su día ese era su sustento. Y aparte, escribía. Al final dejó el banco y fue hasta presidente de la SOGEM. Sí. ¿Tú cómo iniciaste esta carrera? Desde esa perspectiva de la escritura, ¿cómo fue? Es muy raro, porque mucha gente
dice que desde chiquitos y no sé qué. A mí, la verdad, te voy a ser bien franca. Yo quería ser abogada. Yo quería ser abogada penalista, ¿no? Lo mío era yo voy a defender criminales y los voy a sacar de la cárcel o al revés, ¿no? Y mis papás era como de, no tenemos como por ese lado. Mis papás eran muy cinéfilos, son científicos los dos, o sea, digo, mi papá es ingeniero químico, mi mamá es médico, nada que ver con el mundo artístico, pero bueno, pues son gente del Colegio Madrid de México, de la UNAM, mi papá es exiliado, digamos que tienen una parte, o sea, mi papá dice que él se equivocó, que él debió haber sido historiador, ¿no? Obvio, ¿no? Entonces, los dos son muy cinéfilos y a mí, pues, de alguna manera eso lo mamas, ¿no? O sea, te sientas a ver la tele con tu papá y de repente acabas viendo a Pasolini a los 7 años, ¿no? Es una cosa muy extraña. Y eso, aunque no te des cuenta, te está haciendo algo, ¿verdad? Sí. Y... Muy distinta la formación a Walt Disney. Y exacto, esas cosas. exacto. Digo, a ver, me dejaban ver todo, salvo, tenía prohibido ver telenovelas. No me dejaban ver telenovelas mexicanas, o sea, era como, eso no. ¿No? O sea, podía ver muchas otras cosas. O sea, podría ver el tambor de hojalata, pero no podía ver telenovelas, ¿no? Y cuando iba a entrar a la universidad, mis papás me dijeron, haz un examen de orientación vocacional, porque derecho no parece ser lo tuyo. Y yo, no, lo mío, las leyes, y ya para entonces ya me había salido del derecho penal y ya quería ser derecho laboral, que ahorita me hace sentido con mis nuevas, posturas, ¿va? A lo mejor. Y mis papás me dijeron, mira, entra, yo vivía en Guadalajara y no había carrera de cine todavía, y me dijeron, o sea, obviamente me hicieron un estudio de estos vocacionales eterno, y salía que lo mío era humanidades, pero sobre todo el arte, ¿no? O sea, que yo mío era eso. Siempre me había gustado escribir, y escribía diarios y poemas, y, ¿no? Ya sabes. Y entonces yo entré a la carrera de comunicación porque era lo más cercano a estudiar algo de arte que no fuera música o algo así, porque para la música sí no se me da. Y entré a la carrera diciendo, un semestre, y ya, les doy gusto y me voy a derecho. Y al primer semestre que tuve de cine, lenguaje audiovisual, dije, esto es lo mío. ¿ITESO o ITESO. En el ITESO? ITESO. Sí. Sí, ITESO. Y nada, pues de ahí, o sea, sí fue una decisión de vida. ¿No? Así como creo que lo mío es el cine. Y sí, es lo mío. Mira. No solo escribir, ¿no? O sea, yo siempre, desde que estaba en la universidad, ha sido escribir y dirigir, ¿no? O sea, he escrito, pues porque se me da bien y porque también me gusta, pero mi universo perfecto es mucho más la dirección. Es cuando yo escribo y dirijo, y ahora cuando produzco para tener más control. ¿No? Ya. Exacto. Ya. A ver, antes de que pasemos a tu faceta de director-productor, me gustaría que nos contaras, sobre todo te voy a preguntar esta película, porque es la que gana Cannes, ¿no? ¿Cómo llegas a esa película? Bisiesto. ¿Cómo llegas a Año Bisiesto? Año Bisiesto, bueno, la Cámara de Oro, esto es también una cosa que es muy confusa. La Cámara de Oro es un premio, es como la Palma de Oro a ópera prima, y es para el director, ¿no? Así es, sí. O sea, la Cámara de Oro, digo, es un premio para la película, pero se lo lleva el director. La tiene Michael en su casa y es bien bonita. Está bien padre. Tiene las fotos. Pues por ahí debe haber una foto, porque yo sí fue así de, la Cámara de Oro, Sí. ¿no? A mí me queda claro, pero qué bueno que lo aclaraste, sí. Sí, porque de repente la gente no entiende bien como el valor de un premio. O sea, en la Cámara de Oro solo lo puedes ganar una vez en tu vida, con tu primera película, ¿no? No lo puedes ganar otra vez en tu vida. Entonces, si no ganaste con tu primera película, la Cámara de Oro es algo a lo que no accedes. Sí. Y es la única Cámara de Oro que hay en México. Nadie más ha ganado la Cámara de Oro. Y según yo, a nivel latinoamericana son 3. Fue la de Michael, que es Año Bisiesto, y luego la de Las Madres, que es guatemalteca, de César, no me acuerdo su nombre, y no sé si hay otra en el sur, pero, o sea, por eso tiene un valor. Sí. La película, Michael no iba a dirigir en su vida, Michael era nada más escritor, y en algún momento dado se desesperó, es lo que él cuenta, lo estoy parafraseando, se desesperó un poco de que las cosas no sucedieran. Y entonces dijo, voy a escribir un guión que yo pueda dirigir. Entonces escribió, digamos, como el argumento de Año Bisiesto. Y
a mí me invitaron los productores porque sintieron que necesitaba como una mano femenina y una mano femenina mexicana, porque Michael es australiano, ¿no? Digo, lleva mucho tiempo en México, pero eso es una idea de los productores. Y entonces yo tuve una entrevista con Michael. A Michael pues compartimos muchos como gustos, como muchas de las cosas que nos gusta cinematográficamente. Esto ha de haber sido 2008 por ahí. Y pues me involucré en la escritura con él, de Año Bisiesto. Ya. Y nada, pues muy padre. O sea, la verdad es que es una película, digo a la gente que nos está oyendo, por ahí anda. Según yo, debe estar en Filmin Latino. Creo que sí. O sea, es una película nada más avisando, ¿no? Es una película clasificación C. No es para que sus papás se la pongan a los hijos, porque luego quedan así, ¿no? Sí, ese fue como el proceso. Y, a ver, aunque la Cámara de Oro fue para Michael, sí, la Cámara de Oro representó para todos los que trabajamos en esa película un destape tremendo, porque te vuelves, en ese momento te vuelves visible, ¿no? Por el premio. Productores y directores te voltearon a ver porque estabas en el guión de alguna forma, sí. Y en ese momento todo el mundo dijo la escritora. Entonces cuando dirigí mi primera película era la escritora venida, directora. Por eso siempre lo aclaro, porque no es así, pero eso se volvió. Y pues así fue el tema de Cannes y la Cámara de Oro de Michael. ¿Y tu primera película como directora? Nos vemos, papá. Sí. Nos vemos, papá, sí la escribí yo. El argumento es mío, el guión es mío. Y la dirigí yo. ¿Y la habías pensado para dirigirla tú? Sí, totalmente. Así la escribiste. Totalmente. De hecho, yo estaba... O sea, los productores de Año Bisiesto son los productores de Nos Vemos, Papá. Entonces, yo estaba con ellos en el proceso de levantar Nos Vemos, Papá cuando me involucraron en Año Bisiesto. Ya. Y ellos tenían muy claro que la primera película era Año, porque era más fácil en términos de producción, ¿no? No de película. Luego era Nos Vemos, Papá y luego era La Jaula de Oro. Ya. Entonces, bueno, pues las tres Sin primeras... ser trilogía, pero se trabajó pues, así. O sea, es una trilogía, digamos, de los productores. Sí. Yo tengo participación en las tres. En una soy coescritora, en otra soy coescritora y en la mía soy escritora y directora. No tienen absolutamente nada que ver una película con otra. Pero pues así fue como Nos Vemos, Papá. Fue la película que siguió de Año Bisiesto en Machete, que era la casa productora. Ya. Lucía, cuando... más bien... ¿Alguna vez has dirigido algo que no hayas escrito tú? Sí. ¿Y qué pasa? La casa más grande del mundo. Esa, la guatemalteca. La guatemalteca, sí. Lo que pasa es que eso también es un fenómeno bastante particular porque es una codirección. Entonces eso tiene unos asegúnes medio... Dirigí un corto. Era una comedia y creo que, o sea, el problema no es dirigirlo de alguien más, sino dirigir comedia para mí es como un poco extraño. Sí. ¿Y qué más he dirigido que hayan escrito alguien más? No, creo que no. ¿Cambia la perspectiva? ¿Qué pasa cuando...? Porque tú cuando estás escribiendo, a final de cuentas, lo estás pensando ya. Estás pensando cómo lo vas a resolver. Pero cuando lo recibes ya escrito, ¿cambió tu perspectiva? ¿Te fortaleció? ¿Te hizo darte cuenta que actuabas bien? ¿Te dio herramientas nuevas? Pues o sea... La aproximación es como distinta, porque cuando tú escribes y diriges, sabes perfectamente para dónde vas desde que pusiste la primera palabra, ¿no? O sea, como que ya estás, o sea, las imágenes están dando vueltas ahí, y entonces escribo buscando referencias visuales para tener como estimulación de lo que quiero, ¿no? Cuando llega un guión en la mano, el proceso es a la inversa, ¿no? Cuando no es tuyo, el proceso es a la inversa. Tengo que empezar a visualizar esta historia, ¿no? Y lo que me ha pasado, digo, ahorita estaba en otro proyecto que también querían que dirigiera, pero no sucedió. Lo que me pasa mucho es pues, que los guiones no están bien, ¿no? Entonces es como muy complicado porque también como guionista, pues el guionista tiene mi respeto. Entonces es como, ahorita estaba con un proyecto que al final no se hizo, ¿no? Pero yo hablé con el productor, me llamó para dirigir y le dije, pues sí, pero el guión está fatal, ¿no? Entonces... no, pues que lo escribiera yo no, porque es una falta de respeto al guionista, porque entonces va a parecer que es una película mía, ¿no? Y no. Entonces, bueno, sí es... Aunque muchos contratos establecen que puede entrar una tercera mano a es corregir. De las cosas que tenemos que pelear más en tinta. Los créditos gratuitos que se lleva mucha gente en este medio. Sí. Sí. Lucía, estamos en un momento en México muy interesante. Estamos cerrando un proceso político-social y viene
el próximo año un proceso político-social distinto. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Tú estás seguro que va a ser distinto? Distinto, te lo iba a aclarar, distinto porque cambia la gente. Okay. Llamémosle que ojalá siga la continuidad y que vemos que por ahí sería el asunto. Pero definitivamente es un parteaguas en la historia de este país. Sí. ¿Qué va a pasar con el cine mexicano en ese momento? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu visión? Porque ahorita de pronto está el auge de las comedias, el cine de, ya no es cine mexicano, sino cine en la Condesa, que las casas productoras, o sobre todo lo que yo he escuchado, que los que ponen el Eficine te piden esas comedias, ¿no? Y que quieren, incluso algunos hasta que actores, porque el dinero viene de esa empresa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el cine mexicano? A ver, yo mi sensación es... creo que ahorita las que están haciendo como mucho uso de ese tipo de material audiovisual son las plataformas, ¿no? Sí. Entonces, en muchos casos son las mismas plataformas las que están financiando eso con capital de riesgo, lo que está muy bien que lo hagan, ¿no? El problema es cuando las plataformas compran material de ese tipo con dinero que está hecho con dinero público, ¿no? Es un problema. Yo siento, o sea, ha sido un periodo de un ajuste como muy fuerte ante la desaparición de los fideicomisos, ¿no? Que fue una cosa complicada, ¿no? Complicada para nosotros como gremio, complicada para María y toda la gente del IMCINE que tuvieron que sudar la gota gorda tratando de ver cómo generaban un mecanismo. Yo le aplaudo mucho a María y a la gente con la que trabaja, Diana Tita, José Miguel, que realmente están metidos tratando de ver cómo hacer funcionar un subsidio, que es el Focine. Pero pues que es muy complicado, ¿no? Por el otro lado, y bueno, ese seguro no le mete a comedias románticas de ese tipo, ¿no? O sea, es un fondo, para mi gusto, demasiado pulverizado, pero está... Que sí lo hacía el Eficine. Me tocó ser lector, evaluador en estas mesas que hacía en Eficine, y sí llegaban comedias, ¿no? Llegaron comedias que ahorita están en las plataformas. Pero en Eficine en Eficine está bien. Tenía esa posibilidad. Focine era lo que era... Focine es como lo que vino a sustituir a Foprocine y a Fidecine. Así es, sí. Y es un subsidio, no es un fideicomiso. Sí. Y lo que hicieron fue metieron todas las convocatorias y todos los elementos ahí, ¿no? Para como aglutinarlo. Entonces está cortometraje de animación, largometraje de ficción, largometraje documental, largometraje de animación, festivales, exhibición, acervos, educación, todo lo metieron ahí. Entonces se volvió una convocatoria como muy pulverizada, creo yo. Pero bueno, por un lado está bien, porque hay un elemento de diversidad, ¿no? Acaban de meter, me parece, lo de los cines mutantes y el cine experimental, ¿no? Que como que no se contemplaba en ningún lado. Ahí no están metidas las comedias, bueno, digo, o sea, habrá, ¿no? Pero es otra historia. Pero no es la línea, sí. No es la línea y... no es el cine mexicano que se está haciendo. No. Ahorita está haciéndose un cine mexicano muy interesante fuera de las... que no se ve en las plataformas. Pues es que, en Filmin Latino. En Filmin Latino. Ahí se puede ver algunas cosas. En las cinetecas, no sé si en todas, pero en las cinetecas, en lo que llamamos el circuito alternativo, que son los cineforos, cinetecas, cineclubes, cineespacios, ¿no? En Filmin Latino, por ahí, de repente, en Prime encuentras como... el carrusel de Morelia o el carrusel del Festival de Guadalajara. Sí, hay cosas ahí, y entonces cierto. hay cosas. Lo que es bien importante es que la gente sepa que, porque la gente, digamos, el público mexicano dice, es que el cine mexicano es horrible, ¿no? Y entonces, ¿por qué dice que es horrible? Es que en todas sale Omar Chaparro, son unas comedias espantosas. En México se están haciendo hoy por hoy alrededor de 250 películas al año, ¿no? El problema no es que no se hagan, el problema es que la gente no sabe que existen y no tiene tanto acceso a ellas, porque claro, las exhibidoras enormes, gigantes, que son igual de diabólicas que las plataformas, no programan el cine mexicano que no genera dinero, ¿no? Así es. Lo que es una tristeza, porque yo te puedo decir que, por ejemplo, Tamara y la Catarina, mi película anterior, es una película, pues, de autor, ¿no? Que tiene un ritmo pausado, que no tiene música todo el tiempo, que no es colorida, que habla de una mujer con discapacidad, ¿no? Es una película que no sabes cómo le encanta a la gente. Y a mí me fascina
Así me tocó una vez, por ejemplo, en Mérida, de verdad, una señora con una niña chiquita que decía, es que nos metimos porque pensamos que era una película para niños. ¡Qué bonita película! Una niña chiquita y la niña así de, me encantó. Lo que no se vale con eso tienes público. Pues sí, es que lo que no se vale es tratar al público como idiota. Así es. ¿No? Y Eficine, que es el estímulo fiscal, el que dices sí, que estuviste en un comité, pues Eficine lo único que, o sea, los comités es que la película sea viable. El tema es que tenemos que entender que eso es bien complicado y que lo entienden los productores de cine en México. Es un estímulo fiscal para las empresas, no para el productor. La empresa pone dinero de su fisco, de sus impuestos, para que se hagan películas, como podría ponerlo para el deporte, o para la investigación del maestro para el teatro, que ya también existe, sí. EFI Artes, ¿no? EFI Artes a todas las artes, o EFI Deporte, o bla, bla, ¿no? Y el tema ahí es que, claro, o sea, si tú eres, no sé, o sea... El Banco del Bienestar, no sé, no puedo decir público. Así es. Pero bueno, un banco así un poco como cristiano, con unos valores de cierto tipo, pues claro que no le vas a invertir en una película de Lucía Carreras que habla del incesto, ¿no? O en Año Bisiesto. Entonces ahí es donde se vuelve complicado, ¿no? Que las empresas están tomando como ciertas decisiones. Pero bueno, también debo reconocer que María y el equipo de Eficine, ¿no? También han tratado de ver cómo hacemos Eficine un fondo, porque al final de cuentas es un fondo más eficiente, más diverso, menos controlado por las empresas, ¿no? En el sentido de los contenidos. Ojo, esto es decirlo muy radicalmente, porque sí se hacen muchas películas con Eficine. Yo todas mis películas las he hecho con Eficine. Nudo Mixteco esa que soy productora, es una película indígena dirigida por una indígena lesbiana con escenas de indígenas lesbianas. Y el dinero lo puso una farmacéutica alemana, ¿no? Sí. O sea, sí sucede, ¿no? Y la película que yo estoy haciendo ahorita, la que estoy terminando, que tiene sus buenas escenas rudas, es una compañía de baño, ¿no? Que no tuvo problema. Entonces, de repente somos un poco radicales porque es como de, ¿por qué no? Pero sí funciona. Sí, de pronto fuera de la Ciudad de México hay muchas empresas que le tienen miedo a Eficine. Sí. Porque he platicado con empresarios aquí y me han dicho, en el momento que tú mencionas el SAT y que van a venir a revisar, la gente se arruga y es que ahorita no puedo y nunca te van a decir que en realidad es un pleito que no tiene nada que ver con el cine, que tiene que ver más con su propia empresa y que la tengan en orden. Claro, es que la Eficine obliga a que la empresa esté en orden. Y el problema es, a ver, es muy sencillo. Si la empresa no está en orden, no te dan el estímulo a ti como productor, la empresa no puede aplicarlo. Pero claro, o sea, si el SAT se da cuenta que no están en orden por eso, pues les va a caer, ¿verdad? Tampoco los empresarios son tontos. Así es. Ahora, ojo, que creo que eso ha puesto en orden mega empresas, ¿no? Sí. Porque pues los aportantes mayores son mega empresas que aportan y aportan y aportan, y eso quiere decir que están 10, en orden. 15 películas, así es. Exacto. Así es. Entonces, bueno, algo bueno trae en ese sentido. Yo creo que sí. Además de mucha producción cinematográfica buena. Sí. ¿Cómo ves los nuevos cuadros que se están formando para ser cineastas? ¿Das clases? ¿Tienes ahorita talleres? estoy como en... Sí. Entonces, tienes contacto con gente joven que Con tiene muchos sueños, jóvenes, que quieren hacer. ¿Cómo ves esa generación en relación a la generación de la que tú emergiste, de la que tú te formaste? Cuando el ITESO en Guadalajara, en esa época que llegaste al cine, ¿cómo ves a los jóvenes de ahora? Pues a ver, o sea, lo que pasa es que cuando yo estudié, se hacían 7 películas al año. Sí. O sea... Estas cosas no se transformaron. No existía. Ahora la gente trae su cámara en el teléfono. Exacto, ese es el tema. El cine en términos de producción se ha democratizado. Y entonces yo lo que siento es que ya no le dan un valor. Y que los chavos pues creen que lo pueden hacer así, ¿no? Y entonces lo que pasa es que se han vuelto muy soberbios, creo yo. Es muy común. Sí. Se han vuelto muy soberbios y entonces a mí me ha tocado que en el CCC, ¿no? Revisando guión con alguno de los chavos de realización y así de yo, no es que no funciona. Tú no entiendes, ustedes están muy grandes, no entiendes nada. Pero el corto que hizo, ¿no? O sea, el que no entiende es él, ¿no? O sea, yo creo que hay una actitud muy soberbia por la democratización, porque puedes acceder. Entonces creen que pueden agarrar el celular y grabar.
sí, o sea, es real, lo puedes grabar. Eso no quita que te salga una mierda, ¿no? Así porque es. no tienes idea del lenguaje cinematográfico, porque no entiendes por qué no ven cine, porque no ven cine mexicano, porque no estudian qué es lo que está pasando de fuera, no te estudian lenguaje, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y retomamos algo que nos decías al principio de esta plática. No quieren formarse en dramaturgia. No. Ni siquiera saben lo que es. Y entonces están vacías sus historias, sus propuestas. Se cree que pegar 3 imágenes es una película. Sí, no, y además, a mí me impresiona mucho, tienen esta cosa de... Es que no suena trascendente mi proyecto. O sea, es trascendente en la medida que sea algo trascendente para ti. Que para ti es importante hablar de eso, ¿no? Y luego digo, el manejo de tiempos alterados, ¿no? Digo, ya es de los 90s y ¿no? Como Tarantino y Amores Perros y demás. Pero quería hacer cosas raras, ¿no? Y es de, no está raro, está barroco, está horrible, no funciona, ¿no? O sea, no tienen... La democratización está muy bien, pero ha generado mucha, o sea, como una juventud poco rigurosa y muy soberbia, ¿no? En términos de mi experiencia con muchos jóvenes. Y que es una experiencia muy distintiva, porque nos hablaste del CCC. En que Ciudad lo mismo de seguramente México. pasa lo mismo en el CUEC, pasa lo mismo aquí en las Pues escuelas no donde la lo gente estudia sé. cine. Fíjate que a mí lo que me ha pasado es que yo he ido a dar talleres a distintos lugares del país y me encuentro con algo muy distinto. Oh. Me encuentro con gente que no tiene el conocimiento, porque no está en la capital, tiene el conocimiento de las estrategias, se sienten que si no están en el DF no pueden hacer, y entonces están mucho más abiertos. Ya. No necesariamente que, digo, en todos lados hay soberbios, y en todos lados hay gente que de verdad, o sea, a mí acabo de estar en Aguascalientes, y una mujercita me decía, es que yo ya hice 3 películas, y yo, ay, ¿cuáles? Que se metió en taller conmigo, ¿no? Sí. Y yo, ¿cuáles? Ah, tal y tal y tal. Y yo, no me suenan. ¿Dónde se exhibieron? O sea, ¿estás en alguna plataforma? No, yo las subí a YouTube y ahí están. Y es de, ok, o sea, ¿y cómo las hiciste? Y entonces, bueno, luego en la película dices, eso no es una película, ¿no? En el Sí. Y creo, a ver tú qué piensas de esto. El cine puede ser una industria que le puede favorecer a mucha gente. Totalmente. Da empleo, da continuidad. Es un muy noble negocio si se hace correctamente. Claro. Y estos jóvenes de pronto que pegan 3 imágenes y las ven en YouTube y que nadie cobró y que los papás tuvieron que poner y todo, si realmente hicieran un proyecto interesante, a lo mejor va a ser una gente talentosa, pero piensan que eso es hacer cine y lo tratan de replicar y repetir. Y entonces la industria se va adelgazando y se va debilitando, creo yo. Sí, pues sí, o sea, sí, porque viene mucha gente que no funciona atrás. Yo creo que son generaciones que están demasiado metidas en tener likes, en pantalla vertical, TikTok, ¿no? Si lo puedo hacer en TikTok, ¿por qué no lo puedo hacer? Y yo se los he dicho, está muy bien, haz TikToks, pues está muy bien de verdad. O sea, se necesita un talento para hacer eso, ¿no? Bueno, ciertos TikToks, ¿no? Pero no digas que haces cine, porque eso no es cine, ¿no? Y por ejemplo, hay chavos que traen luego muy buenas ideas. Yo me dedico a rescatar chavos de provincia, ¿eh? O sea, como a rescatarlos de las garras de su pensamiento, de que por estar en provincia no tienen acceso. O sea, literal es, vamos a hacerlo y lo vas a hacer en tu estado. Y creo que en IMCINE ahorita ya hay como, o sea, está el cortometraje por regiones, está... Polos y todo esto que hicieron. Largometraje ya hay por regiones. Sí. Digo, es menos el dinero, lo que no está padre, ¿no? Pero bueno, es un avance, por lo menos ya hay. Y a los chavos y a las chavas que a mí me toca es, a los que veo que tienen algo es, no te quedes encerrado en tu mundito de que puedas hacerlo con el celular ya. No que no se pueda hacer y no que no esté bien, pero hay que entender, luego es, tienes un gran proyecto, porque no lo haces bien y haces un circuito interesante de festivales y te abres las puertas, pues, ¿no? Y tienes una chamba y no te dedicas a trabajar en una constructora y hacer videitos para YouTube que nunca llegan a ningún lado, ¿no? Creo yo, no sé. Sí. Tema. Que de pronto es como el poeta de closet.
Exacto. Que de pronto tiene ahí toda su obra y que puede resultar que alguien es fantástico, pero también puede resultar que esté el papel lleno de palabras Claro. sin ningún sentido. Claro. Lucía, ¿qué proyectos, aparte de la película esta que estás terminando, vienen a futuro? ¿Estás involucrada con plataformas, con seriales, con cosas, o sigues trabajando con Yo cine? estoy en 2000 cosas siempre. Además de estar fundando sindicatos. Estoy terminando la postproducción. Estoy ya así a 3 semanas de terminar Póstumo, que es mi más reciente película. Ujú. ¿Nos puedes platicar un poco de qué No, va? No, perfecto. no digo de qué va. Ok, va. Porque es una película, no le he dicho a nadie, no ha salido en ningún lado. Es una película que creo que es muy interesante verla sin saber. Ok. Pero bueno, es un drama fantástico. Oh, Es mi debut en la fantasía. Con 2 personajes nada más, son Adrián Ladrón y Diana Sedano. Y pues estoy muy feliz. Y esa película, pues estaremos en festivales el año que viene. Estoy trabajando en un proyecto comercial, una película comercial, coescribiéndola con alguien, que pues, esperemos que suceda el año que viene. Ujú. Es una historia como muy padre o sea, feminista, pero sin ser feminista. ujú. Que el argumento original es de Alejandra Ambrosi y ella va a ser la protagonista y estamos trabajando el guión juntas y yo lo voy a dirigir, estamos trabajando con Mónica Lozano. Debido al Sistema Nacional de Creadores voy a empezar a desarrollar un proyecto que se llama Magali, Ujú. que el año que viene estaré, que es un largometraje de ficción. Estoy escribiendo para una serie en una plataforma, Oh. en un grupo, en un cuarto de escritores. Ujú. No, hay que vivir la experiencia. Hay que Sí, vivir la experiencia. no la he sufrido, pero tampoco te creas que me encanta. Ya. O Te, sea, te dan libertad, tienes libertad, te sientes a gusto. Sí, o sea, lo que pasa es que es... A ver, para ser así como muy franca, más allá de que hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, Ujú. recibir notas de ejecutivos que no saben nada es como muy complicado. No, y que dices, pero ¿por qué no lees todo? Que no saben de la palabra que dijimos al principio, dramaturgia. ¿Eh? Ni idea. No, leyeron Save the Cat y entonces, ¿no? Entonces a mí, la verdad, sí he trabajado para series, pero me había tocado como escribir como pilotos nada más, Ujú. ¿no? O desarrollar proyectos como completos que no han cuajado, ¿no? Pero no me había tocado nunca estar como en un proceso de desarrollo de una temporada de una serie y sí ha sido... Ahora sé de lo que se quejan mis compañeros de tinta. Ahora sé por qué abogan por ciertas cosas. Ha estado bien. La verdad es que la head writer, que es miembro de tinta, ha sido maravilloso trabajar con ella, pues muy tranquila, ¿no? Entonces es una buena mediadora entre lo que sucede con los escritores y lo que hay atrás. Digo, la casa productora, pues es una casa productora que está padre. Pero sí, no me veo como quedándome atorada mucho tiempo en eso. En eso. O sea, a lo mejor de vez en cuando ser parte de un grupo de escritores, pues que lo que te generes, pues tú lo sabes. O sea, ese tipo de cosas te hacen como... Es como hacer ejercicio. Así es ¿no? el oficio, es la Es el calistecnia. Eso, Sí, es el oficio, sí, sí. ¿no? O sea, el rigor de escribir en cierto tiempo, el mete las cosas en ciertas páginas. Lo que le daba a la gente de mi generación, seguramente a la tuya, Las el oficio de telenovelas. ser y ser periodistas, trabajar en el periódico, Ya, claro. que te tenías que entregar Yo la nota sé. mañana, que tenías que hacer y que lo que te lleva es hacer las cosas rápido, bien, si no pierdes el puesto y cumplir, ¿no? Claro, Y y entonces ya entender tienes ese que no oficio. es tu obra de arte, Así es. ¿no? Que eso es Así una de es. las cosas con las que yo de repente cuando los veo peleando digo, pero ¿por qué pelean por eso? O sea, digo, si no quieren, o sea, ¿sabes? O sea, no es tu obra de arte, o sea, pelear hasta desgañitarte, pues no es tu obra de arte, es un producto comercial que pues si te están dando una opinión que no funciona, tú puedes tratar de argumentar y defender, pero pues el ejecutivo tiene la última palabra. Así ¿no? es, así es. O sea, entonces, bueno. Pero ha estado padre la experiencia. Ah, qué bueno. ¿Cuántos escritores están? Somos 3 nada Son más. 3. Tú estás como escritora. Sí, yo como escritora. Escritora y tienes Hay la head writer, cabeza. hay Sí, head sí, writer, sí. sí. Sí, sí. Y está padre, porque la verdad es que si yo fuera head writer ya creo que ya hubiera reventado. ¿Es complicado? ¿Sería complicado trabajar eso?
Sí. Por la experiencia que tienes aquí con esta compañera. ¿Sabes? Lo que me da la impresión es que ella, por ejemplo, me parece muy viva para manejar las cosas. Para un lado y para el otro. O sea, a mí me da las respuestas correctas, ¿no? Porque a mí me prendo como un cerillo cuando llegan comentarios que digo, ¿no? Entonces le mando mensajes, ¿no? Y es muy viva para contestarme. O sea, maneja muy bien. O sea, tiene un liderazgo como muy... Muy buena mediadora. Sí. Entre los señores del dinero. Pero su liderazgo no es como ni imponer ni nada, ¿no? Sino es como un mantener las cosas como en una dinámica que no se vuelva exageradamente tensa, ¿no? Y la casa productora la ha apoyado mucho en que eso suceda. Y somos 3 nada más, tampoco es que sea tan complicado. Y es una casa productora grande, no es su primer proyecto, No, ya es parte de la fábrica. Ya. ¿Estás aquí en San Luis Potosí? Estoy en San Luis. Sí. Y cuéntanos a qué vienes aquí al festival. Bueno, vengo al festival gracias por la invitación, la entrada a la universidad, y a ti por la invitación a estar en San Luis. En el festival voy a dar un taller de creación argumental, que me encanta dar talleres de creación argumental, porque creo que el gran problema del audiovisual está en la creación argumental, en que no saben contar historias. Uh-huh. Entonces, bueno, primero hay que saber qué historia contar desde la dramaturgia. Uh-huh. Entonces voy a dar un taller así, de creación argumental, y una charla el jueves. ¿El jueves qué es jueves? 2, 3, 4, 5. El jueves 5 a las 10 de la mañana en La Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿no? sí. Este taller, ¿qué expectativa tienes con él? ¿Tienes alguna expectativa? Ya sabes cuántos alumnos vas a tener, ya nos comentaron hace un rato, pero con esto que nos cuentas de la posibilidad de buscar y apoyar. Mi ¿Tienes algún tipo de expectativa siempre es expectativa? esa. Mi expectativa siempre es esa. Tengo un amigo que dice que siempre que doy esos talleres me quejo y regreso con adopciones, ¿no? Que regreso feliz. Me estimula mucho cuando ya estoy en el taller. Antes, literal, sí hay un momento en que me da un poco de flojera, pero no, o sea, me da flojera como todo, ¿no? Pero ya que llego como a un taller, es muy estimulante ver a los chavos y a las chavas. Sus ojitos cuando están creando es maravilloso. Sus ojitos Cuando es maravilloso. entienden, ¿verdad? Y, yo por eso doy clases. Y la verdad es que también creo que tengo alma de reclutadora de futbolistas. Porque sí voy reclutando escritores y escritoras. Hay una chica de Los Mochis que di el taller. ¿Qué habrá sido? Di un taller en Los Mochis en 2018, me parece. Uh-huh. Antes de la COVID. O 2017, Uh-huh. Antes de la COVID. Y de repente alguien que trabaja en Netflix andaba buscando, y entonces yo dije, Diana, sí, no, que no ha escrito nada en su vida. O sea, más que lo que trabajó conmigo en el taller y que estudió comunicación y demás. Acabo escribiendo en una serie en Netflix. ¡Oh! Y además, para la segunda temporada escribí un guión sola. Y se lo pagaron re bien. Eso a mí es de eso, o sea, como, ¿sabes? Como reclutador de fútbol. Como ir a ver los talentos a las canchas llaneras. Sí, así me siento. Entonces los talleres siempre los famosos visionados de los Exacto, futbolistas, sí. O sea, a mí los talleres en provincia, o sea, por las posibilidades más reducidas que tiene la gente de provincia, me encanta por la posibilidad que yo tengo de ayudarlos, sobre todo a los escritores y a las escritoras. O sea, como de ayudarlos, empujarlos, estar encima de ellos. Ahorita estoy ayudándole de un taller en Aguascalientes y estoy ayudando a los chavos a producir su corto. Ya le presenté un productor y estoy revisándole como cosas. O sea, me gusta mucho ayudar y devolver, ¿no? Todos tuvimos como muchos maestros que nos hicieron pues dar pasos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues Javier Robles, si no hubiera sido por Javier Robles, a lo mejor no hubiera dado cierto paso, ¿no? Entonces, pues no es que yo quiera que digan eso de mí a futuro, sino que para mí es como de alguna manera lo que hicieron mis maestros por mí, yo lo quiero hacer por Oh, los Javier hizo una gran labor
incluso fue de los primeros que andaban formando. El Garfio, Así sí. es. Pero lo que pasa es que, fíjate, el timing era muy malo, porque Javier quería hacer un sindicato. Sí. Y lo que hizo Javier fue tratar de rodearse de jóvenes, que en ese momento el sindicato para nosotros era de, no, ¿cómo querés, no? Ahora entiendo mucho más lo que quería Javier en ese momento. Sí. Sí. Lucía, estamos terminando el tiempo de esta charla. ¿Algo que quieras comentarle al público que nos está escuchando? Ya personal tuyo, nos despedimos. Pues lo que siempre digo en cualquier espacio en el que estoy, traten de ver todo el cine mexicano posible. En las plataformas está. Hay un canal, perdón por la publicidad, pero hay un canal que se llama Cine MX, que está en línea, no solo en la tele, que es de Canal 22, es la señal 22.2, y ahí pueden ver un montón de cine mexicano, porque solo pasan cine mexicano y latinoamericano. Entonces no necesitan ni siquiera meterse a Filmin Latino. Vean cine mexicano, vean cine mexicano, vean cine mexicano. Lucía, muchísimas gracias por tu participación en este espacio, en el festival y con la labor que haces dentro de la escritura y la dirección y producción del cine mexicano. Gracias. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.